constitucional llevará necesariamente que se acepte la adopción por parejas homosexuales? Pues no estoy seguro, al menos en este país tan godo, porque aquí todavía sigue primando una muy fuerte moral rural y es difícil que pasemos de una moral rural a una ética civil. Creo que cultural y políticamente estamos un poquito lejos de democracias como la chilena y la argentina, donde efectivamente pues ya ha habido una serie de conquistas culturales para este tipo de grupos humanos. Entonces no solamente existe el pacto civil de solidaridad en Francia, sino inclusive el matrimonio entre homosexuales en Argentina, que eso es una posibilidad eficaz que existe. Aquí es muy difícil, yo creo que a lo sumo que se ha logrado con fallos de la Corte es a respetar la posibilidad de que la pareja o el compañero homosexual o la compañera homosexual pueda pues cotizar en las EPS, tener derecho a pensión y a ese tipo de cosas. Además es una injusticia que si un señor que pudo ser casado o no, tuvo un amante durante toda su vida, un peladito no le deje su apartamento si no tiene otros familiares o si simplemente quiere a esa persona. Entonces me parece que en términos económicos, liberales, por ahí va la cosa. Pero llegar a un matrimonio homosexual o al reconocimiento en términos de que los grupos homosexuales puedan adoptar niños, lo veo difícil, todavía no es tan evidente. ¿Usted está de acuerdo con ese tipo de adopción? Por supuesto que estoy de acuerdo, creo que los estudios no solamente sociológicos sino psicológicos demuestran que en primer lugar hay que quitarle las telarañas que muchas veces la gente tiene en términos de sentido común, que los niños adoptados por una pareja gay van a ser gays o van a ser desadaptados o inadaptados socialmente. Eso es completamente falso. Creo que inclusive está demostrado estadísticamente que las parejas homosexuales le pueden dar mucho más amor a un niño, sobre todo con tanto niño abandonado que hay en un país como Colombia, y que no necesariamente va a reproducir esa opción sexual que tuvieron sus padres o sus compañeros que lo criaron. Entonces en ese sentido me parece que los estudios lo han demostrado y que obviamente eso contribuiría también a, de una vez por todas, pues aceptar que en un país como Colombia lo que prima es la familia de hecho. El modelo de familia tipo San José, la Virgen y el Niño Dios pues está mandado a recoger. Bastaría hacer una encuesta en el país gruesa, grande, aunque los estudios de doña Ligia Echeverría de Ferrufino, perdón, ya no es de Ferrufino, o de doña Virginia Gutiérrez, ella sí murió de Pineda, pues demuestran que evidentemente lo que prima en Colombia es la familia de hecho, es decir, que en la mayoría de hogares, no solamente de estrato popular o clase media, inclusive en clases superiores el papá ya no está. Entonces hay muchas madres cabeza de familia, también padres cabeza de familia, pero ese modelito de hasta que la muerte nos separe y de San José, la Virgen y el Niño Dios, pues no existe sino en el imaginario de mentes oscurantistas que no entienden que hay muchas clases de familia, muchos modelos de familia y que el mundo cambió, felizmente pues. ¿Y cuál es el obstáculo más grande que impide esa adopción? Yo creo que es un obstáculo de orden moral y religioso, porque Colombia es un país que de todas maneras aquí el modelo de Estado-Nación no cuajó tan fuertemente como en otros países. En países del norte, en países europeos, evidentemente ese matrimonio entre papá-Estado y mamá-Nación fue muy fuerte y eso implicó obviamente una separación de poderes entre el Estado-Nación y la Iglesia. En algunos países de América Latina eso se dio, como en Argentina, en México indudablemente, también en Brasil. Aquí siempre hubo desde la colonia y desde la temprana república un concubinato o un amangualamiento entre la iglesia y el Estado, entre el trono y el altar. Entre otras cosas porque el Estado fue impotente, nuestro Estado siempre ha sido impotente, salvo en un momentico muy breve de la historia de Colombia durante el Frente Nacional, que entre otras cosas tuvo el costo de repartirse la torta entre dos partidos políticos y dejar cualquier opción por fuera del poder, hubo un poquitico de Estado, pero en adelante el Estado ha sido muy impotente. Si uno mira las cuatro grandes características que se requieren para que haya Estado, pues Colombia nunca las cumplió. Primero, control del territorio. Es más fácil encontrarse yendo a la costa un letrero de Coca-Cola 1000 veces más grande que uno que diga desvío a la izquierda. Segundo, además del control del territorio, captar impuestos, recoger impuestos de sus afiliados, de sus ciudadanos. Aquí la evasión de impuestos todavía es altísima, supera casi el 50%, y quienes más evaden son quienes más tienen además.
En tercer lugar, el Estado debía, además de controlar el territorio, estar en los rincones más apartados y llegar hasta el último rincón del país, pues esas cosas tuvo que delegárselas a la iglesia. En último lugar, también tendría que ver con el bienestar que le genera a sus afiliados y con el control de la violencia física y simbólica. Pues evidentemente bastaría pensar en los grupos armados, en los paracos, en los faracos y en los traquetos para ver un poco cómo el Estado es de impotente. Entonces muchas de las cosas que el Estado debía hacer se las delegó a la iglesia. Cuatro en particular, para resumir brevemente. Esto históricamente es muy importante porque la gente no tiene conciencia de eso. Primero, la identificación de los ciudadanos. Hasta hace muy poco era más confiable ir a los archivos parroquiales que a la Registraduría Nacional del Estado Civil. La registraduría, para poder trazar las líneas genealógicas de ciudadanos, tenía que acudir a archivos parroquiales. Segundo, bueno, sin contar el cambio de estado. Si usted era soltero, casado todavía con el concordato vigente, pues evidentemente el registro de matrimonio católico, por el concordato que hay, pues sirve en términos civiles. Pero también la partida de defunción. Muchas veces es más válido el registro de que hubo una misa de exequias de un muerto que el mismo registro notarial. Felizmente eso ha cambiado y ya las cosas pues son más civiles que eclesiásticas, pero hasta hace muy poco la iglesia tenía mucho poder en ese sentido. En segundo lugar, en los rincones más apartados del país, la iglesia estuvo en tierra de misión. Las comunidades indígenas fueron evangelizadas por capuchinos, franciscanos, dominicos, hermanos maristas, etc. Entonces obviamente la iglesia tuvo mucho control en esos territorios apartados. Luego vino el Instituto Lingüístico de Verano, lo cual demuestra que los grupos religiosos tuvieron mucha fuerza en cosas que le correspondían al Estado. En tercer lugar, el monopolio de la educación. Mire, la educación siempre estuvo desde la colonia en manos de la iglesia. Las escuelas, colegios y universidades, no solamente de élite, pero sobre todo de élite, pues educaron a la mayoría de ciudadanos elitistas del país, tanto que uno le puede preguntar a las conferencias episcopales y a las congregaciones de religiosos qué fue los valores que le transmitieron a sus educandos que salió tanto pícaro. Por ejemplo, eso es legítimo, preguntarle a tanto curita y monjita que educó a las élites colombianas. Hay tanto ladrón y tanto pícaro que yo me pregunto qué valores le transmitieron. Y en último lugar, un poco para subrayar ese papel preponderante que tuvo la iglesia, las obras benevolatas, las obras de beneficencia. Uno puede pensar en los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios, en las Lauritas, en los barrios obreros, etc. La iglesia tuvo una presencia muy grande. Entonces todavía tenemos culturalmente, en vez de tener un alma nacional laica, independiente, separada del poder estatal, somos católicos. Somos católicos culturalmente, así no vayamos a misa, eso no importa. Nosotros todavía creemos en el pecado, nos avergonzamos, obvio. Felizmente para masturbarnos ya no tapamos el cuadrito del Sagrado Corazón, que es patético, entre otras cosas, que Dios se le aparezca a uno con una víscera, pues eso es aterrador, a mí me aterra. Me produce mucha violencia, creo que produce menos violencia la imagen del Che Guevara, que es más bello que la imagen del Sagrado Corazón con una víscera palpitando, haciendo... Eso es aterrador. Es como si se le apareciera a la persona que uno quiere con el apéndice o con el esófago mostrándole la víscera. Eso es de un patético extraordinario, pero bueno, son construcciones culturales que se tuvieron en un momento dado, particularmente del siglo XIX en Francia, que nos llegaron aquí. Entonces cuando uno ve eso, la iglesia ha tenido una función muy grande, una función cultural enorme. Entonces obviamente buena parte de la moral que tenemos es una moral que deriva de la iglesia católica. Y obviamente después de las sectas protestantes, que son más recalcitrantes todavía, la iglesia es manga ancha. Las sectas protestantes ni hablar, eso es aterrador. Entonces con esa participación simbólica religiosa que se tiene en este país, pues es muy difícil concebir una ética cívica, una ética ciudadana, es muy difícil ser diverso, plural, respetar más que tolerar la diferencia, es muy difícil saber que dos homosexuales se pueden dar un beso en la esquina y eso no le importa a nadie, que pueden adoptar niños, que dos niñas albinas, dice una amiga uruguaya porque confunde la palabra albina con lesbiana, dos mujeres lesbianas pues andan abrazadas y eso a quién le importa. Entonces me parece que nos falta todavía mucho, un poco secularizarnos, un poco laicizarnos. Eso no quiere decir perseguir a los curas, ni más faltaba, o a los pastores protestantes, no. Saber que con ellos podemos construir una ética civil, una ética laica, pero respetando las diferencias y que una creencia no prime por encima de las demás. Hasta que el procurador, es que empezando por el señor procurador, es que es aterrador, entienda eso. A pesar de su confesión religiosa y que rece el rosario, si él ve esta entrevista va a rezar un rosario por mí, él que es tan bueno, yo se lo agradezco.
Pero entonces obviamente hasta que entendamos eso, pues este país evoluciona un poquitico y pasa de lo que yo llamo una moral rural a una ética civil. ¿Qué piensas sobre el fallo inhibitorio de la Corte Constitucional de la semana pasada? No, pues obviamente puede ser una manera de escurrir el bulto, como se dice en lenguaje coloquial. Escurrir el bulto es como vender el sofá. Espero que la Corte no haga lo mismo con el referendo reeleccionista. ¿La tutela de Río Negro será considerada un hito para el desarrollo jurisprudencial en la materia? Depende qué digan los juristas. Ahí sí yo no me atrevo a opinar. Sin embargo, obviamente la jurisprudencia es que cuando hay un fallo, pues eso tiende un precedente en adelante. Pero habrá que ver los contextos, los momentos, cómo bulle, cómo se mueve también, no solamente la lógica jurídica, sino la lógica cultural. Yo creo que es muy importante que la cultura ilumine a la ley, porque si la ley va por un lado, la moral por otra y la cultura por otra, pues evidentemente ese abismo entre lo que se debe hacer, lo que se dice que se hace, la moral, y lo que en realidad se practica, la cultura, pues nos hace inviables como país.